vamos a estudiar entonces las 70 semanas y vamos a ver la razón por la cual Dios le dio esta profecía al profeta Daniel. Entonces, en Daniel 8:13, Daniel tiene una visión de unos carneros. Entonces, vamos ahí en 8:13. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo será la visión del sacrificio continuo y durará la rebelión desoladora? Y serán pisoteados el santuario y el ejército. Y él respondió: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta profecía de Daniel 8, nosotros estuvimos estudiando con las bestias, que Daniel vio dos animales, un carnero y un macho cabrío. Y nosotros habíamos estudiado en las bestias de Daniel que eso eran los reyes de Medo Persia y de Grecia. Pero entonces, algo importante es que en esta profecía, Daniel oye a dos hablando, a dos santos, dos ángeles, y oye este número que dice 2300 tardes de mañana, luego el santuario será purificado. Eso fue lo que preocupó a Daniel, y entonces Daniel no entendió ese número. Aunque Daniel entendía que las profecías eran días por año, esto fue lo que lo turbó, 2300 tardes y mañana. Entonces en Daniel 9, 2 y 3, Daniel hace una oración para pedir entendimiento sobre eso que acaba de escuchar. Es lo que nosotros también tenemos que hacer cuando no entendemos algo en la palabra de Dios, ir en oración a Dios para que Él nos dé la explicación. Entonces Daniel 9, 2 y 3 dice: en el primer año de su reinado, yo Daniel entendí de los libros que según la palabra de Jehová dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Entonces él se puso a estudiar porque escuchó 2300 tarde y mañana. Entonces él toma su Biblia en ese entonces y ve que los años que Israel tenía que estar cautivo en Babilonia eran 70 años, pero ahora están diciendo 2300 años y el santuario va a ser purificado. Entonces eso fue lo que lo turbó a él. Entonces dice él aquí: entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego con ayuno, cilicio y ceniza. Entonces, al escuchar ese número tan alto, 2300 tardes y mañana, que representan 2300 años, él no entendió, fue a la Biblia y vio que eran 70 años las desolaciones, y entonces eso lo turbó y dijo: voy a ir en oración a Dios para que me dé entendimiento. Entonces, en Daniel 9:23, del 23 al 27, dice, se le aparece el ángel Gabriel y le dice: al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para declarártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y comprende la visión. Entonces ahora, por esa confusión que tiene Daniel de 2300 tarde de mañana, le van a dar las 70 semanas. Y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Algunas de las Biblias, por lo menos la Reina Valera del 60, dice: para ungir al Santo de los Santos. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y volverá a ser edificado con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Por una semana más, él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Entonces, esta es la profecía que vamos a estar estudiando. Y vamos entonces a ir paso por paso para ir viendo las cosas, el cumplimiento de cada evento que el Señor le dice aquí. Dice que 70 semanas estaban determinadas sobre tu pueblo.
Ahí se está refiriendo a la nación de Israel. En ese tiempo que ellos estaban cautivos, Dios no tenía un pueblo gentil, sino el pueblo de Israel. Entonces, esta semana 70, todos los cristianos entienden que se refiere a la nación de Israel. Y ahora vamos a ver primeramente que se le dice que 69 semanas hasta el Mesías príncipe. ¿Por qué? Porque primero 7 semanas dice para reconstruir a Jerusalén y después 62 semanas hasta el Mesías príncipe. En Amós 3:7 nos dice así: así nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. O sea, ya Dios había profetizado estas 70 semanas. Ahora, cuando se va a cumplir la profecía, Dios revela el cumplimiento. Dios revela el cumplimiento de esa profecía. En Mateo 10, 8 y 10, Dios levanta para esta profecía de las 70 semanas, Dios levanta para el cumplimiento de ella, al final, levanta a Juan el Bautista. Y dice Mateo 10, del 8 al 10, producir, eso es Juan que está diciendo, producir pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, cuando Juan es levantado para presentar al Mesías, Juan le está diciendo, aquí viene, ya el hacha está puesta para la raíz de los árboles. Y los árboles era el pueblo de Israel. Entonces ya el hacha está puesta ahí. Esta es la última oportunidad que usted tiene para dar fruto de arrepentimiento. Si ustedes no dan fruto de arrepentimiento, van a ser echados al fuego. Van a ser cortados y echados al fuego. Entonces, Marcos 1, de 9 al 15, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Recordemos que la profecía dice, hasta el Mesías príncipe. Entonces, aquí vemos que entonces, cuando la palabra Mesías significa ungido. Entonces, aquí vemos que cuando Jesús fue bautizado, dice por Juan en el Jordán, y enseguida mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y vino una voz desde el cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, cuando Jesús se bautiza, dice, el tiempo se ha cumplido. O sea, la llegada del Mesías se ha cumplido. Esa profecía que se le dijo a Daniel, se está cumpliendo ahora. Y empieza Jesús su ministerio diciendo eso. Ahora vamos a confirmar que los discípulos, cuando están predicando, ellos mencionan esto y dice, en Lucas 4, 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Eso lo dice Jesús cuando entra a la sinagoga. Para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Entonces Jesús dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí y él le dice, esta profecía se ha cumplido hoy. Lo dijo allá y se molestaron los judíos porque decían que eso era el Mesías que tenía que decirlo, pero Jesús era el Mesías. En Hechos 10:38 dice, me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo. O sea, los apóstoles, Jesús está confirmando que él es el ungido de Dios, el Mesías. En Juan 1, 40-41 dice, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. O sea que cuando Cristo se bautiza, ese es el ungimiento que Dios hace a Jesús y lo presenta como el Mesías. Ahora, la profecía dice que estaban determinadas 70 semanas exclusivamente para este pueblo. Vamos a ver cómo
podemos demostrar con la Biblia que eran determinadas exclusivamente para este pueblo. Entonces, para eso nosotros tenemos que ver cuando Jesús viene, se bautiza y cumple, qué es lo que hace Jesús que hace que esté exclusivamente para Israel esa profecía. En Mateo 15, 22 al 24, nosotros encontramos que la palabra dice, entonces una mujer cananea, fíjense, la mujer es cananea, no es de Israel, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo, despídela, pues grita tras nosotros. Y respondiendo dijo Jesús, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Jesús le dice a esta mujer que es cananea, que él no ha sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque las semanas 70 estaban determinadas para esa nación exclusivamente. Pero nosotros sabemos que Jesús murió por todo el mundo. Pero cuando él vino exclusivamente para cumplir esta profecía de las 70 semanas que eran exclusivas para él. Vamos a encontrar otro detalle también en Mateo 10, 5 y 6. Dice, a estos 12 los envió Jesús dándole instrucciones diciendo, no vayáis por los caminos de los gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos, pero id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, todos estos mensajes están diciendo que como estaban determinadas para ese pueblo, la dedicación principal que tenía que tener Jesús era en el cumplimiento de esas semanas que eran exclusivamente para esa nación. Por eso envía a los discípulos y le dice, no vayan por camino de gentiles, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. También en Hechos 1:8 podemos ver también, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando Jesús comisiona a la iglesia, lo primero que le dice, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén. No se van a ir a los gentiles, no, ustedes van a ir a Jerusalén primero y en toda Judea. Después ustedes van a ir a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el mandato de Dios fue que fueran primeramente a esa nación. En Hechos 13:46, nosotros vamos a encontrar algo muy interesante. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron, era necesario que se os hablase a vosotros primero la palabra de Dios. ¿Entienden? Porque estaban determinadas para esa nación. Entonces Pablo dice, pero ya que habéis desechado, y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, estaban determinadas para ellos, al ellos no recibir a Jesús ni la palabra de Dios, entonces ellos se fueron a los gentiles, porque ya se les había acabado el tiempo de las 70 semanas. Si no la recibieron, bueno, pues entonces ahora vamos a los gentiles, como dijo Jesús, que tenían que empezar en Jerusalén y después hasta lo último de la tierra. Entonces vemos ahí que se cumplió, que estaba determinado para ellos a 70 semanas, y como ellos no quisieron aceptar, entonces el evangelio empezó a ir a los gentiles, y por eso hoy tenemos nosotros el evangelio. Algo muy importante que dice la profecía es que era para terminar la prevaricación. Yo no entendía lo que significa la prevaricación. Entonces yo dije, bueno, déjame buscar qué significa prevaricación. Entonces, ¿qué es la prevaricación? Lo busqué en el diccionario y dice que es un delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dice a sabiendas una resolución injusta. O sea, que un gobernante, una autoridad que tiene poder, un juez o un funcionario, usted sabe que tienen poder, sabiendo las cosas, hacen leyes o resoluciones que son injustas. Entonces, la profecía dice que era para terminar la prevaricación. Sabiendo esto, vamos a buscar entonces en Marcos 7, 8 y 9, dice, Jesús le dice, porque dejando los mandamientos de Dios, o sea, ellos sabían los mandamientos de Dios, pero dice Jesús, dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Le decía también, bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. O sea, esa es la prevaricación, en que ellos sabiendo la verdad, ellos introducían cosas que eran injustas. Y por eso Jesús le dice la profecía que era para terminar la prevaricación. En Lucas 11:46 dice, y él les dijo,
hay de vosotros también maestros de la ley, porque imponéis a los hombres cargas que no pueden llevar, pero vosotros mismos no las tocáis, ni aun con uno de vuestros dedos. O sea, ellos estaban, la nación, practicando la prevaricación, sabiendo la ley de Dios, ellos la estaban violando, e incluso como eran doctores y maestros de la ley, ellos imponían cosas a los hombres que no iban conforme a la ley de Dios. En Marcos 3:4 dice, y a ellos les dijo, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o matar? Pero ellos callaban. ¿Por qué? Porque si decían que hacer el bien estaba permitido, no podían decirle nada a Jesús. Y como Jesús sanaba mucho en sábado, ellos decían que él violaba el sábado. Pero fíjense, ahora Jesús le hace la pregunta y ellos no contestan nada. Si ellos hubiesen estado de acuerdo en que el sábado no se podía sanar, hubiesen dicho, no está bien hacer el bien. Pero entonces Jesús le dice, se puede hacer el mal, y no contestaron ni una ni la otra. Entonces Jesús vino a terminar esa prevaricación, o sea, esas imposiciones que ellos tenían, que iban en contra de la ley de Dios. Otra cosa que dice la profecía es poner fin al pecado y expiar la iniquidad. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para quitar los pecados de muchos, que era para poner fin al pecado. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan. También en 2 Corintios 5, 19 al 21 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, ¿cuándo era que se hacía la reconciliación? Porque dice que era para poner fin al pecado, y nosotros sabemos que Cristo fue ofrecido para eso, para quitar los pecados de nosotros. Pero dice para expiar la iniquidad, expiar la iniquidad. Y entonces el apóstol Pablo dice que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces vamos a ver a qué se refiere cuando dice la reconciliación. En Levítico 9:7, Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y ofrece tu sacrificio de expiación. O sea, el sacrificio de expiación, y dice, y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. O sea, que el sacrificio que Jesús hizo era un sacrificio de expiación, y hacer la expiación nos reconcilia con Dios a nosotros. Y dice, y sigue, si te presenta también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Entonces, esta profecía, entonces, la reconciliación significa el sacrificio de Cristo que nos va a expiar a nosotros el pecado, y entonces, al limpiarnos de pecado, nos reconcilia con Dios. La última semana, que es la semana 70, ya nosotros vimos que se ha cumplido lo que la profecía estaba diciendo que se iba a hacer en esas 70 semanas. Vemos que cuando Cristo es sacrificado, va cumpliendo con estas cosas. Y cuando Jesús les llamaba la atención a ellos, estaba eliminando la prevaricación que ellos usaban. Ahora la última semana dice así, en Daniel 9:26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de las 62 semanas. Nosotros vemos que la profecía dice la profecía, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra que es para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Si nosotros sumamos 7 semanas más 62 semanas, serían 69 semanas. Entonces, cuando aquí la palabra de Dios nos dice a nosotros que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, está hablando entonces de la semana 70. Porque 7 semanas para la reconstrucción y 62 hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta que Jesús sea ungido, que fue en el bautismo, habrán 7 semanas y 69 semanas. Entonces, después de las 62 semanas, está hablando en la semana 70, que es la última semana. Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Después de esa semana, entonces, después que se cumpla el 70, entonces va a venir un gobernante, dice, y va a destruir la ciudad y el santuario.
con cataclismo será su fin y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Ahora en Lucas 18, 31, 33, Jesús tomando a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces, Jesús está diciendo que se va a cumplir ya lo que estaba escrito por los profetas. Y Daniel dijo que en estas 70 semanas, después de la 62, que es la última, se quitará la vida del Mesías. Entonces Jesús dice aquí que se va a cumplir todo. Dice, porque será entregado a los gentiles y será escarnecido, injuriado y escupido. Después que le hayan azotado, le matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces, tal cual dice la semana 70, que le iban a quitar la vida al Mesías, en la semana 70, dice, después de la 62, dice que se le quitaría la vida al Mesías. Y Jesús dice que va a ser muerto. Entonces, hay un invento en cuanto a la última semana, que no tiene prueba bíblica. Y una de las citas que ellos utilizan es Juan 1:11, que dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces ellos dicen que esa semana, la última semana, no se cumplió porque el pueblo de Israel no recibió a Jesús. Pero nosotros vemos que Jesús dijo que se van a cumplir todas las cosas que fueron escritas por los profetas. Entonces no podemos decir que la semana 70 no se cumplió para inventarse una profecía o buscarle una explicación donde el mismo Jesús dijo que se iba a cumplir todo lo que estaba escrito de él. Y la misma profecía dice que después de las 62 semanas, que era la número 70, que viene después de las 69, se le quita la vida al Mesías. Entonces, Isaías, esta es una profecía sobre el Mesías, que Isaías 53, de 3 al 8 dice, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado, como dice la profecía de las 70 semanas, dice que será quitado, será quitada la vida al Mesías. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. O sea, esta profecía de Isaías, como dice Jesús, se está cumpliendo todo lo que dijeron los profetas. Quiere decir que cumple con lo que decía la profecía de las 70 semanas. No podemos eliminar la última semana y llevar al futuro. Eso es lo que hace los que tienen el método futurista, que eliminan esta semana y la llevan al futuro como que no se ha cumplido. Entonces lo que se debe cumplir con el Mesías, ellos se lo aplican al anticristo. O sea que es un error bien grande. Dice ahora el pueblo de un gobernante que va a destruir la ciudad. Como ellos rechazan al Mesías, dice que un gobernante destruirá la ciudad y el santuario. En Lucas 20, 41 y 44, aquí va a hablar Jesús. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, oh, si conocieses tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio. Y por todos lados te apretarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Quiere decir, Jesús está diciendo a ti, eso era cuando él iba a entrar a Jerusalén ya para su última semana, para su última semana, pero semana literal. En esta semana Jesús dice, cuando va a entrar allá, llora por la ciudad, porque no conocieron el tiempo en que llegó él. Él dijo cuando empezó su ministerio, el tiempo se ha cumplido, y ellos no entendieron eso y lo rechazaron. En Mateo 24, 1, 2,
cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y él respondiendo les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, nosotros vemos aquí que Jesús ya estaba prediciendo la destrucción del templo, que la semana 70 dice que el pueblo de un gobernante destruirá la ciudad y el santuario. En Mateo 24, 15, 20, Jesús hace una confirmación de esto. Dice, por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Vamos a ver la abominación desoladora que habla el profeta Daniel y dice Jesús, el que lee entienda. Lo que separan estas últimas semanas no lo entienden cuando lo leen. Mire, Jesús menciona que el que lea a Daniel entienda cuando a Daniel habló de la abominación desoladora. Voy a leer el versículo 27. Dice, por una semana, de Daniel 9, que es la profecía de las 70 semanas, por una semana más, él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, que es la que habla Jesús, vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. O sea, Daniel en la última semana, dice aquí, por una semana más él confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Los que creen que esta semana no se ha cumplido y la llevan al futuro, dicen que quien confirma el pacto es el anticristo y lo confirma con la nación de Israel, porque esa profecía es para Israel, como estamos viendo, es para Israel. Pero dice aquí que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Entonces ellos dicen que el pacto que él va a hacer, ellos van a construir un templo allá y que después de 3 años y medio, ellos lo que van a hacer es que él lo va a engañar. Entonces, van a hacer cesar los sacrificios que van a hacer en el templo, que supuestamente van a construir un tercer templo. Y entonces, ellos hacen, bueno, esa confusión ahí, pero nosotros estamos viendo que Jesús ya dijo que todo lo que estaba escrito de él se iba a cumplir. Y dijo Jesús que cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces nosotros entendemos que Jesús está hablando de la última semana, porque ya vimos que el Mesías se le quita la vida en ese momento. Entonces Jesús dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Estamos en Mateo 24, del 15 al 20. El que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Ay de las mujeres que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Entonces, otra cosa también es que si el sábado hubiese estado eliminado cuando Jesús murió, Jesús no le hubiese dicho a los discípulos que oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Pero entonces ellos, cuando llevan la semana al final del futuro, ellos dicen que esa profecía es para Israel porque habla del sábado. Como ellos no aceptan el sábado como día del Señor, entonces ellos dicen que no, que eso no es para la iglesia, sino para el tiempo del fin, Pero nosotros vemos que Jesús, quienes hicieron la pregunta a Jesús fueron los discípulos. Los discípulos fue que le hicieron en Mateo 24, del 1 al 2. Dice, cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Entonces a ellos que Jesús le está diciendo, orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. A los discípulos fue que Jesús le dijo eso. Ahora en el 9:27 dice, por una semana más él confirmará un pacto con muchos. Y vamos a ver que ese pacto que está en la última semana no es el anticristo que hace un pacto con Israel. Vamos a ver bíblicamente quién es que hace el pacto con muchos. Y en la mitad de las semanas hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vamos a ver eso entonces. Mateo 26, 27 y 28 dice, tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo diciendo, bebed de ella todos. Esto es en la Santa Cena que Jesús está hablando. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces la profecía dice que por una semana más confirmará el pacto con muchos. Y Jesús dice en la Santa Cena, esta es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de los pecados para muchos. O sea, ese pacto en la última semana
quien lo confirma es Jesús en la Santa Cena. Con su sangre Él hace el nuevo pacto. Dice que hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Vimos que haría cesar a la mitad de la semana el sacrificio de la ofrenda. Vamos allá a Mateo 27, 50-51. Dice: pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, el velo del templo, cuando los sacerdotes lo abrían, no se subían en una escalera para abrir para abrir el velo de arriba hacia abajo, sino ellos iban caminando y de abajo hacia arriba lo abrían. Pero Dios aquí abre el velo de arriba hacia abajo. Es un detalle que da la Escritura para que nosotros sepamos que quien hace cesar los sacrificios es Jesús, porque Dios es quien ofrece el sacrificio. Por eso Juan le presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Dios es que entrega el Cordero, y entonces cuando Jesús clama a gran voz y entrega el Espíritu, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, indicando entonces que los sacrificios ahí cesarían con la muerte de Jesús. En 1 Corintios 5:7 nosotros vamos a encontrar claramente que el apóstol Pablo habla de eso. Dice: limpiaos de la vieja levadura para que seáis una nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Lo que quiere decir que el sacrificio que se hacía y las ofrendas de ese Cordero que se sacrificaba, dice el apóstol Pablo que Cristo es nuestro Cordero Pascual. Y dice que ha sido sacrificado, lo que quiere decir que ya no es necesario hacer más sacrificios, porque ya Cristo fue el Cordero que fue sacrificado. Entonces, Jesús es el que confirma el pacto con muchos, con su sangre. En la Santa Cena Él lo dice, que es su sangre del nuevo pacto que es derramada para el perdón de pecados para muchos. O sea, ahí vemos confirmada que en la última semana Jesús es el que confirma el pacto con muchos, y que también con su muerte hace cesar los sacrificios y la ofrenda. Otra cosa que dice la profecía es para sellar la visión y la profecía. Para sellar la visión y la profecía. O sea, esta profecía iba a ser sellada ya su cumplimiento, que estaba determinado para esa nación. Nosotros vimos que después que Jesús va a ascender al cielo, comisiona a la iglesia para que comiences a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después a toda la tierra. Y vimos que el apóstol Pablo también dijo que era necesario que a ellos se les predicara la palabra primero. Y como no lo habían, como la habían rechazado, dijo él que no eran dignos de la vida eterna. Y entonces ellos se fueron a los gentiles. Cuando ellos sellan esta profecía. En Hechos 7, 55 al 56 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Lo que quiere decir entonces que la última visión que tuvo Esteban selló esa profecía. Entonces, cuando matan a Esteban, 3 años y medio después de la muerte de Cristo, ahí se cierra entonces, termina la profecía de las 70 semanas. Ahora, yo quiero explicar un poco aquí sobre la visión. Esteban dice que vio a Jesús a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Dice: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ya Jesús estaba en el cielo cuando Esteban lo ve. Ahí se cierra la visión. Y los judíos habían rechazado por completo ya el evangelio cuando apedrean a Esteban. Ya no querían saber nada de ellos. Ahí entonces los discípulos, cuando matan a Esteban, es que salen a predicar a Judea, a Samaria y a otras partes. En Hebreos 8:1, para explicar la visión de Esteban, dice: en resumen, lo que venimos diciendo es esto: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Así como Esteban vio al Hijo del Hombre, a Jesús, a la diestra de Dios, el apóstol dice aquí que Jesús es sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos.
y que es ministro del lugar santísimo, dice aquí, pero es del santuario, y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora, cuando Esteban ve a Jesús entonces a la diestra de Dios en el santuario. Hebreos 9:2 dice, el tabernáculo fue dispuesto así. Fíjense, en el santuario terrenal habían 3 puertas. Cuando Jesús ministra aquí en la tierra, cruza la primera puerta. Pero en el cielo, entonces está la otra parte del santuario. Está la otra parte del santuario que tenía 2 puertas. Entonces dice, en la primera parte, en lo que llamamos el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la presencia. Y tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. En Apocalipsis 1:13, cuando Juan ve en la visión, él dice, y en medio de los candeleros, vimos que el apóstol dijo que en la primera parte estaba el candelabro y la mesa de los panes. Y Juan en el libro de Apocalipsis ve, en medio de los candeleros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. O sea, Juan está viendo ahora a Jesús delante del candelabro, quiere decir que estaba en el santuario, ahora ministrando delante del candelero. Como dijo el apóstol Pablo, que en esa primera parte estaba el candelero, la mesa de los panes. Y entonces Juan lo ve allá, en el libro de Apocalipsis. Y entonces está vestido con una vestidura de sacerdotal. En Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Esa puerta que está viendo Juan ahí, es esa puerta que entra al lugar, a la primera parte del santuario, que es el lugar santo. La primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer después de esta. Algo que le voy a aclarar aquí es, muchas personas dicen que donde dice sube acá, está hablando del rapto secreto. Pero nos estamos viendo que Juan ve el candelabro allá, en el cielo, cuando ve a Jesús caminando entre los candeleros. Y ahora dice que él ve una puerta abierta en el cielo, que es la primera puerta que entra al lugar santo. Cuando le dicen a Juan, sube acá, que te mostraré las cosas que sucederán después de esta, a Juan le están diciendo, yo te voy a mostrar esto, y después de esto es lo que va a suceder. Entonces, dicen en el versículo 5 de Apocalipsis 4, del trono salen relámpagos y truenos y voces. Delante del trono arden 7 lámparas. Quiere decir que cuando la puerta se abre, lo que Juan está viendo allá es el lugar santo. Porque dice que delante del trono arden 7 lámparas. Y él primero, en Apocalipsis 1:13, vio a uno semejante del Hijo del Hombre en medio de los candeleros. O sea, lo está viendo en el lugar santo. Donde dijo Juan, apóstol Pablo, en hebreo, que en la primera parte estaba el candelero y la mesa de los panes. Ahora, ¿dónde estaba el trono de Dios? Según esta visión, dice que delante del trono ardían 7 lámparas. ¿Dónde estaba el trono de Dios? Si nosotros vamos a Éxodo 26 y 35, dice, pondrá la mesa fuera del velo y el candelabro frente a la mesa. Entonces, si el trono estaba frente al candelabro, a la lámpara, quiere decir que el trono estaba en la mesa de los panes, en la mesa de los panes de la proposición. Y dice, en el lado sur del tabernáculo iba a poner el candelabro y pondrá la mesa en el lado norte. Fíjense que cuando nosotros estudiamos ayer el anticristo, el enemigo dijo que quería ser semejante al Altísimo y se iba a sentar al lado norte, que es donde está el trono de Dios. Me sentaré al norte, al lado norte, y allí pondré mi trono, porque Satanás quería ser como Dios, y la mesa de los panes dice aquí que estaba al norte, y es donde está el trono de Dios. Y frente al trono, dice Apocalipsis 4:5, ardían 7 lámparas. Entonces, esto no puede ser el rapto secreto cuando ven Apocalipsis 4:1, porque delante del trono arden 7 lámparas. Lo que Juan está viendo ahí es el lugar santo. Y entonces ahora vamos a entender, cuando Juan ve esto, qué es lo que sucede aquí. En Apocalipsis 5:6 dice, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi un cordero de pie como inmolado. Ve, entonces ahora, delante del trono, Juan ve a un cordero de pie como inmolado. Lo que quiere Juan presentar aquí como un cordero como inmolado es que Jesús acababa de venir del sacrificio. Por eso lo presenta como un cordero como inmolado. Y dice, tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Lo que Juan está viendo aquí
es el día del Pentecostés. Fíjense que dice que el Espíritu de Dios fue enviado a la tierra. Entonces, el rapto secreto que ellos dicen es al final en el futuro. Al final en el futuro. Pero Juan lo que está viendo aquí el día del Pentecostés, que es cuando la iglesia comienza y surge. En el Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en el aposento alto. Así lo presenta el libro de Hechos. Entonces, cuando Juan está viendo esta visión, está viendo la entronización de Jesús al lugar santo. Por eso él dice que ve una puerta abierta en el cielo. Entonces ve el trono y ve las lámparas. Entonces, yo quería aplicar este poco aquí de esta visión que tuvo Esteban cuando ve al Hijo del Hombre, a Jesús, al lado de Dios, es porque Esteban lo está viendo en el santuario. Y algo que hicieron los judíos fue que ellos no entraron por esa puerta junto con Cristo. Entonces mañana nosotros vamos a ver una segunda puerta que se va a abrir, que es la otra puerta que es del lugar santísimo, como dice el libro de Hebreo, que en la primera parte estaba el lugar santo y en la segunda parte estaba el lugar santísimo. Entonces mañana vamos a ver el surgimiento del remanente en el tiempo del fin. Vamos a ver cómo la profecía nos muestra a nosotros cómo Dios levanta a un pueblo para contrarrestar lo que el cuerno pequeño hizo, que echó el santuario por tierra, y al echar el santuario por tierra echó la verdad por tierra. Entonces Dios levanta un remanente para levantar el santuario y levantar la verdad. Ese ha sido la explicación de las 70 semanas, y hemos visto que se ha cumplido todo lo que la semana 70 decía que se iba a cumplir. Vimos ahí que se cumplió todo. Vimos que estaban determinadas exclusivamente para el pueblo de Israel. Vimos que la edificación de Jerusalén, ese decreto se dio en el imperio de Persia, y duró 49 años. Entre 49 años fue que se edificó el nuevo templo. Vimos también el surgimiento, el Mesías príncipe, y también vimos que a la mitad de la semana Jesús iba a morir. Sabemos que Cristo duró 3 años y medio. Y vimos también que hizo un pacto con muchos. Y vimos también que Jesús profetizó la destrucción del templo y del santuario, que eso sucedió en el año 70 de nuestra era. Hasta aquí ha sido esta explicación de las 70 semanas, y vimos la abominación desoladora, que es cuando Jerusalén fue destruido en el año 70. O sea que no falta nada para cumplirse de esta semana. Que el Señor le bendiga.